Bueno, Seferino, estamos con Diana Cohen Agrés, que es titular de Usina de la Justicia, porque ha ocurrido algo que ha provocado un gran revuelo, una gran polémica, y es el caso de este médico que, en defensa propia, digamos, esto lo va a establecer la justicia, mata a un delincuente. Lo acusan de homicidio, va a la cárcel. Y ahí empieza otra vez este juego perverso entre víctimas y victimarios que hay en la Argentina. Diana, una primera reflexión sobre este tema, me gustaría escucharte. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Yo creo que este tema lo que permitió fue que saliera a la luz todos los recovecos judiciales que habitualmente permanecen ocultos para gran parte de la ciudadanía. Yo no podía salir del asombro porque durante 48 horas, por lo menos, el gran debate dentro de la justicia era si se tenía que calificar de portación o de tenencia de armas. Y creo que por parte del médico. Y todavía hoy, ¿no? Bueno, si es un homicidio culposo, doloso, y cómo fue, dónde estaba el arma, que estaba el pistolón debajo del asiento. En realidad, todo este tipo de elucubraciones lo que muestran es que lamentablemente la justicia es un gran escenario que se monta y que se va acomodando según la ideología y las decisiones que se tienen que tomar. Eso ya lo decía Hume en el siglo XVIII, ¿no? Hume decía, bueno, en realidad la razón es una esclava de las pasiones. ¿Por qué? Porque uno emotivamente toma una decisión y después se buscan las razones para justificarlas. El problema con la justicia es que está en juego la libertad de las personas. No deberían hacer eso, ¿no? No, pero sí, lo que pasa es que se valen de argumentos absolutamente absurdos, porque concretamente, si uno ve desnudamente la situación, sí, no podés poner en una paridad de condiciones a un médico que se dedica a salvar vidas, que va a trabajar en un hospital durante la mañana, a la tarde va a hacer unos pesos en su consultorio particular. No lo podés poner en paridad de condiciones con un joven que con 24 años había salido en mayo de la prisión, había tenido varias entradas, y si incluso uno lee el blog del hermano, ¿no? el Facebook, bueno, tenías problemas, pero yo te quería igual o algo por el estilo. Entonces, realmente lo que está mostrando esto es el enorme divorcio que hay entre la dirigencia política y judicial y la sociedad, el hombre común. Porque el hombre común no va con fueros por la calle. Nosotros no tenemos guardaespaldas. Entonces, es muy fácil hablar desde afuera y dictar cátedra como hacen los políticos y los abogados y la dirigencia. En un momento, doctora, parecía el culpable, sí, la víctima, sí, claro, porque, el médico. Claro, hay una inversión. Hay una inversión absolutamente perversa entre la víctima y el victimario, que yo la vengo denunciando desde hace 5 años, y que la verdad que en ese sentido reconozco que ayer la ministra de Seguridad tuvo realmente el buen sentido, el tino de volverla a hacer. Porque de hecho ahora la familia está siendo amenazada, la familia del médico vive con miedo ahora. Pero pasa todo el tiempo. Y el médico estaba con miedo, por eso se había comprado un arma. Claro, fíjense entonces cuáles son los dos escenarios, ¿no? Hay un antes y un después. Este pobre hombre, ¿no? Que tenía su trabajo, atendía a la gente, se había comprado un arma porque además había sido robado 7 veces. Sí. Entonces, van, lo atacan, defiende su vida, porque es uno u otro, y ahora de alguna manera es el blanco, porque incluso tuvo que pagar 1 millón de pesos de fianza, lo mandaron a la casa por una cuestión de salud, o sea que si no hubiera sido por una cuestión de salud, este hombre todavía estaba preso. Y todos están de alguna manera, todas las garras de la justicia puestas sobre él. Claro. Entonces es muy loco, porque acá hay una cosa muy simple. Hay un hecho que desencadena una serie causal. ¿Y quién desencadena ese hecho? Ese hecho lo desencadena el delincuente, el que fue y intentó robar el auto. Entonces yo recién estaba escuchando un argumento que, bueno, dice, bueno, pero ¿cómo uno por proteger el auto vos no vas a matar a alguien? Pero es una línea muy fina.
si estás protegiendo el auto o si estás protegiendo la Además, vida. ¿cómo lo vas a ver? Digo, lo De sabe hecho, la víctima, ¿no? diariamente tenemos por robar un celular que te ponen un tiro en la cabeza. Pero de aparte- hecho, jóvenes últimamente le ha pasado esto. Pero aparte, esto a mí me hizo acordar a la época en que había en las calles, ahora no recuerdo el nombre de la figura, cuando pegaban a alguien que lo encontraban robando. Bueno, pues no lo recuerdo porque en realidad era un nombre mal aplicado. Lapidación, pero no era. No era lapidación. Fíjense, si hubiera, esto pasa todos los días. Cuando un ladrón mata a una persona de bien. Sí. Acá precisamente llamó la atención porque fue a la inversa. Fue una persona de bien que mató a un ladrón. ¿Y cuál hay, que hay una ideología ahí atrás? Pero por supuesto. Se habla del mal llamado garantismo, porque siempre se trata de defender las garantías, pero esto es como otra cosa. Esto en realidad lo que está de base es un abolicionismo penal. Un abolicionismo penal que invierte, además pervierte el orden social. Porque hay también como poner en cuestión la persona que trabaja y que tiene algo que defender. Claro, Como decir, ¿no? Claro, Claro. porque acá precisamente un poco me desvié y te agradezco que me hayas traído de nuevo el tema. La crítica que yo recién escuchaba, bueno, ¿cómo vas a matar a alguien por defender una propiedad? Pero si entonces nosotros vamos en ese orden de valores, que además yo apoyo, sinceramente, hay tres valores básicos, que son los valores fundacionales del Estado moderno, sobre el que se construye el derecho penal, que es un derecho del siglo XVII, que está totalmente envejecido, que hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Entonces, esos tres valores básicos son la vida, la libertad y la propiedad, en ese orden. Entonces, con ese mismo criterio yo podría decir, bueno, que esa parte de mi posición personal, no en calidad de miembro de Usina de Justicia, sino mi posición personal que he volcado en un libro que es Ausencia Perpetua. Cuando se quita una vida, esa vida quitada se tiene que pagar con el segundo bien que le sigue en ese orden lexicográfico que es la libertad. Por eso yo creo que cuando una persona mata a otra, esa persona, ese asesino, tiene que quedar preso de por vida. Y no me vengan con la reinserción. Porque además con el tema de la reinserción, y acaba el argumento anterior de que hay que revisar realmente gran parte de lo que es el derecho hoy en día. Hoy en día en la Argentina, un homicidio, en teoría, según el Código Penal, va de 8 años a 25 años. Ahora, ¿qué pasa? Esta escala penal fue en realidad elaborada en un momento en que la gente vivía muchísimo menos. Hoy en día, o sea, a principios del siglo, la gente, Claro. el promedio de vida eran 60 años, pongamos por caso. Hoy en día, la gente vive hasta los 90 años. Entonces, no solamente los 25 años se quedan cortos, sino que además acá en la Argentina, y eso lo vemos Se en le el caso aplican. de José Luis Cabeza, ¿no? Claro. Que es un caso célebre, a los 8 años Sale de estaba el libertad. asesino estudiando Derecho en La Plata. Y eso es mucho decir, Claro. porque en general son 3 o 4 años. Ahora, la influencia de Zaffaroni en la justicia argentina es muy, y también en algunos sectores intelectuales que opinan, es muy fuerte. Pero no es solamente Zaffaroni, porque ahora lo políticamente correcto, ahora todos en realidad se rasgan las vestiduras y todos se declaran antizaffaronianos. Y esta revelación de realmente de quién es Zaffaroni, precisamente empezó con toda esta gente que dio lugar a Usina de Justicia. Nosotros incluso esto a nivel anecdótico, ¿no? Hicimos una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos presentando precisamente un reclamo de cómo puede ser que Zaffaroni esté haciendo política partidaria en la Argentina y que a la vez sea miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resulta que esa denuncia nunca se respondía, esperábamos, hasta que finalmente, bueno, un miembro de Usina de Justicia llamó por teléfono a la Corte Interamericana, ¿no? A Costa Rica. Claro. Entonces le dijeron que parece que la persona que abre el mail es una señora muy mayor que nunca lo abre. Entonces que parece que no había llegado la denuncia a la Corte Interamericana. Qué increíble. Ahora fíjense, ¿en dónde estamos? Y además, precisamente la Corte Interamericana es supuestamente la máxima instancia a la cual los estados, o por lo menos en realidad es los ciudadanos, pueden acudir. Entonces, si dependemos de una señora viejita que no abre los mails, que tiene que abrir,
entonces estamos mal. Usted dice lo de Zaffaroni se ha expandido ya, no Claro, hay una persona. yo lo que digo, una vez me preguntaron, no voy a decir la persona, ¿qué diferencia entre Zaffaroni y tal otra persona, que es una persona muy reconocida acá en el ámbito del derecho? Y yo dije, bueno, la única diferencia es que esta persona no tiene prostíbulos. En realidad, la ideología es una ideología muy parecida en gran parte, no solamente en la Universidad de Buenos Aires, que está cooptada por el zaffaronismo, sino que incluso en gran parte de las universidades del país, donde a lo que se tiende es al abolicionismo penal, que está muy bien en un país europeo, que está muy bien en otro tipo de organizaciones políticas, pero no en un país que, como decían recién, las instituciones están devastadas. Pero en un país europeo, si Sí. te matan, si matas a alguien, vas en cana. Pero por supuesto, en Alemania, por ejemplo, yo he Alemania. leído artículos donde son 35 años que están presos y después 10 años más que están, pero en realidad realmente controlados por el Estado. Acá una persona que sale de la cárcel, no hay nadie que la controle. Y además Claro. sale a los 3, 4 años. Entonces, como yo a veces digo, bueno, si viviera en ese tipo de países, seguramente mi pensamiento sería muy distinto. Pero la realidad es que nuestra realidad es esta, que se mata gente todos los días. Diana, quería compartir entre nosotros lo que nos decía justamente la jueza Arroyo Salgado la semana pasada sobre este tema, la indefensión de las víctimas. Vamos a verlo, por favor. Y hice mucha autocrítica en punto a cómo venimos encarando del sistema de justicia el tratamiento a las víctimas, porque si la víctima está ahí es porque el Estado ya le falló, y le falló en su deber de darle seguridad. Y después la víctima termina siendo víctima del sistema judicial, porque es una justicia lenta, una justicia que no llega, una justicia ineficiente. Bueno, ahí está. No, Sí. yo estaba pensando un evento que, Sí. Clara, vos tuviste la gentileza de coordinar, de Usina de Justicia, donde el cierre del evento fue absolutamente inesperado, porque dos mamás, una mamá dijo, bueno, a mi hijo lo mataron en una masacre, 4 policías. Inmediatamente otra dijo, bueno, pero a mi hijo lo mataron por ser policía. Sí. Y en ese momento yo sentí qué enorme distancia, lo digo con todo respeto con Sandra, porque yo Sí. estaba precisamente Sí. al lado de Sandra en ese Sí. momento y de Sí. un fiscal y de gente de derecho. Y yo me di cuenta, lamentablemente, qué vacío que es el discurso en general, ¿no? O sea, eso ya filosóficamente, la palabra nunca llega a cubrir el dolor de las víctimas. Entonces creo que tenemos que dejar, o por lo menos cuestionar la palabra del derecho, para poner la mirada en aquellos que sufren y en aquellos que están todavía doliendo a sus muertos. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Nos ustedes. despedimos. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.